Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. Hoy de nuevo un capítulo donde nos espera un invitado del que tendremos ocasión de aprender, también sacar todo tipo de reflexiones bajo las preguntas anotadas en su libretita mágica de Jesús Monleón. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pues muy bien, aquí estamos, de viernes. Hoy nos acompaña Juan Rubio. Bienvenido, Juan. Un placer, un placer. Gracias por acompañarnos. Jesús, ¿qué esperas que hoy aprendamos y nos cuente Juan? ¿Buscas buenos developers para tu empresa? No pierdas de vista Assembler School, la universidad del futuro, que forma a desarrolladores de software a través de una metodología disruptiva, 100% práctica, enfocada a las necesidades reales de las empresas, sin clases ni profesores. Los alumnos de Assembler School ya trabajan en empresas tecnológicas de referencia como Marfil, Redpoints, Xiaomi o TAPS. Si necesitas programadores full stack, frontend y backend con un nivel top para incorporar en tu empresa o startup, contacta con Assembler School en info@assemblerschool.com y recibe un asesoramiento gratuito junto con perfiles profesionales filtrados según tus necesidades. Pues mira, Juan tiene un proyecto que es es el fundador de un proyecto súper interesante que tiene, digamos, ámbito mundial, pero luego tú, Juan, nos vas a explicar, ¿no? Nos vas a explicar más y a mí hay varias cosas que me interesan, ¿no? Hablar con él, pero sobre todo me interesa que Juan nos explique cómo ha sido capaz de situarse en un mercado que aparentemente había unos ciertos competidores dentro de ese mercado y luego también es cómo ha realizado que ese producto escale tanto y crezca tanto, ¿no? Pero Juan, te lo dejo todo tuyo, explícanos exactamente qué es Geniali y luego te pregunto sobre ti. Muy bien. Bueno, pues nosotros a Geniali como tal la presentamos como la plataforma que quiere liderar una nueva generación de contenidos donde queremos crear experiencias y no solo mostrar información, ¿vale? Llevándonos un poco a un terreno más cercano, pues sería como una especie de mezcla tecnológica entre PowerPoint o herramientas más tradicionales tipo, bueno, de creación de contenido tipo Canva, lo mezclaríamos con una herramienta de creación de contenido web, pues esa mezcla, no solo desde el punto de vista de que creamos contenido digital, sino que añadimos a los formatos más tradicionales tipo presentaciones, infografías o guías, le añadimos toda la potencia que tiene el mundo web, es decir, cosas como la interactividad, la animación web, la capacidad de integrar otros proveedores online como un mapa de Google o un vídeo de YouTube o incluso la capacidad de monitorizar lo que ocurre con contenidos cuando se los manda a alguien y los consume. Entonces eso sería un poco a grandes rasgos lo que es Genially y por darle una perspectiva de dónde estamos a nivel de mercado, pues el otro día hicimos 12 millones de usuarios y quizá un poco lo más llamativo es que esos 12 millones de usuarios están repartidos prácticamente en todo el mundo. De manera diaria se registran más de 30.000 nuevas personas y vienen de más de 180 países esas personas. Entonces, bueno, pues Genially nació con una naturaleza global, con una visión de ser una empresa global y creo que ya hemos alcanzado ese punto hace tiempo y muy contentos del momento que estamos viviendo. Oye, ¿y cuál es el origen del proyecto? O sea, ¿por qué se te ocurre montar esto? ¿Vale? Y luego si quieres previamente explicarnos tu trayectoria profesional y por qué se te ocurre lanzar este proyecto. Vale, bueno, pues te cuento, porque es verdad que es bastante curioso, por lo menos llama bastante la atención porque yo tengo de bagaje, yo estudié en su momento biología y bueno, yo tenía claro que iba a dedicarme a la biología y al mundo en general de la ciencia, pero también es verdad que me gustaban mucho los temas de divulgación. Entonces, bueno, pues hace ya 12 años monté junto con otros amigos y, biólogos y ambientólogos, montamos una empresa que se llama EcoAvanti
en donde pues, básicamente lo que hacíamos era pues dar soporte o servicio a grandes corporaciones, ayudándoles a difundir justamente estos conceptos, ¿no? A divulgar conceptos como pues, biodiversidad, como responsabilidad social corporativa, como consumo responsable, conceptos que te puedes imaginar que son difíciles de explicar a la gente de a pie y que cuesta de hacerlos atractivos. Entonces, bueno, pues en ese punto descubrimos que la forma de hacer ese tipo de contenido atractivo era utilizar pues las técnicas que se utilizaban en marketing, ¿no? Para comunicar y vender más, ¿no? Que es básicamente hacer contenidos muy visuales e interactivos, ¿no? La capacidad de que los usuarios puedan interaccionar con esos contenidos, ¿no? Y que mejoraba de alguna manera el engagement. Pero ¿qué pasa? Que nos encontrábamos también que solo trabajábamos con gran corporación en este tipo de proyectos porque requerían pues unos presupuestos muy altos. Y la razón de que fuesen unos presupuestos muy altos básicamente era que el desarrollo informático que requerían, la programación de contenido interactivo, era muy intensiva en cuanto a horas. Para que te haga una idea, en torno al 90% de nuestros presupuestos realmente eran horas de programador. Y sin embargo, bueno, al final lo que consumimos es, oye, pues el texto y lo visual, que es lo que verdaderamente valora a la gente. Pero sin embargo, a nivel, digamos, de desarrollo era mucho más costoso la parte de programación. Entonces, bueno, pues eso nos impedía que este tipo de contenidos pues fuesen de alguna manera masivos. De hecho, siempre se ha hablado de que los contenidos interactivos eran un contenido premium que utilizaban incluso las grandes corporaciones para momentos especiales, tipo, oye, cuando hay un reporting anual o cuando están lanzando un nuevo proyecto, un nuevo producto, pero no en la comunicación diaria. Entonces, bueno, en esta empresa que se llama EcoAvanti empezamos a darle vuelta a esto, pero sobre todo, digamos que la decisión de lanzarnos a crear Genially fue porque nuestros propios clientes nos decían, oye, yo quiero modificar los contenidos que nos creáis a medida, los quiero modificar sin tener que depender de vuestro equipo de programación. Y nosotros siempre le decíamos lo mismo, dice, oye, aquí tienes el código, si sabes programar, modifícalo. Y al principio, pues eso veíamos como una locura lo que nuestros clientes nos pedían. Decían, oye, ¿cómo vamos a crearle una herramienta? Esto es programación, o sea, es programar o no existen herramientas que te lo permitan modificar. Y a base de escucharlo muchas veces dijimos, oye, pues a lo mejor no es tanto una locura, sino que es una oportunidad de negocio. Y como conocíamos muy bien el sector y veíamos que no había nada parecido en el mercado, pues nos lanzamos y hasta hoy. Ahí es verdad que, bueno, pues que ahí es donde entran en juego también mis dos co-founders, Chema y Luis, en donde, bueno, nosotros en EcoAvanti éramos especialistas en crear contenido a medida, pero otra cosa muy diferente era crear una herramienta que permitiese crear esos contenidos, ¿no? Un SaaS, ¿no? Para ese desarrollo. Entonces, bueno, pues ahí Chema, que es el CTO, tenía mucha experiencia en tema de crear herramientas de ese estilo, más basadas en cloud y demás. Y bueno, pues le hizo especial ilusión el proyecto. Él estaba en Madrid y se vino a ¿Y qué Córdoba. perfil tienen tú? Bueno, Él es informático, él es el CTO, él es desarrollador. En su momento era full stack y nada, y él es actualmente el CTO. Y luego Luis, que es el CMO, justamente, bueno, nos conocíamos de tiempo atrás. Él tenía una agencia de marketing, pero generalista. Y bueno, pues llevamos muchos años diciendo, oye, mira, queremos montar un proyecto conjunto, tal y cual. Y bueno, pues Genially fue un poco la excusa para empezar a trabajar y hasta hoy. ¿Cuándo arrancáis oficialmente o digamos, o cuándo lanzáis el primer MVP de ese producto? Oficialmente lanzamos en 2016, ¿vale? Era, 2015-2016, pero eran una beta, al principio privada, y luego, para que os hagáis una idea, nosotros tardamos en hacer los primeros 15.000 usuarios, que no estuvo mal, es decir, tardamos 6 meses. A día de hoy tardamos 12 horas, porque todos los días recibimos más de 30.000 nuevos registros. Entonces, vale, explícanos un poco cómo consigues esos primeros 15.000 clientes. O sea, ¿qué hacéis para conseguir 15.000 clientes? Bueno, clientes
o gente que utiliza tu plataforma, porque entiendo que tienes un modelo freemium, ¿no? Hay un Efectivamente. modelo donde puedes generar contenido gratuito, pero explícanos un poquito eso del modelo que tienes y cómo consigues captar esos primeros 15.000 clientes. Vale, ahí efectivamente nuestro modelo es freemium y bueno, pues justamente una de las cosas que buscábamos es que con ese tipo de modelos sabes que tienes más asegurado pues una cierta viralidad, ¿no? Es decir, oye, porque para empezar a utilizar el producto y encontrarle valor no requieres pagar, entonces bueno, pues eso te asegura una cierta viralidad. Es verdad que los primeros 15.000 usuarios, bueno, pues hicimos muchísimo esfuerzo en plan, oye, nosotros mismos de ir difundiendo la herramienta por todos nuestros conocidos y demás y intentar incentivar el boca a boca. Pero yo creo que para entender un poco el éxito de Genial y nuestra forma de crecer, por un lado, bueno, entender que es un modelo extremadamente viral en donde nosotros también trabajamos para que eso sea así. De hecho, a día de hoy somos uno de los SaaS a nivel mundial que crece más rápido desde un punto de vista orgánico, es decir, sin ningún tipo de... Para que te haga una idea, a día de hoy menos del 5% de nuestra adquisición viene de canales de pago. Y bueno, pues es Pero verdad que... Juan, la viralidad entiendo que yo en su momento cuando hablábamos tenías un componente SEO, ¿no? De gente que produce contenidos, esto quedan almacenados, hay otra gente que ve esos contenidos y entiendo que acaba clicando al logo de Geniali o que cuando dices Sí, viralidad, la viralidad, cómo sí, lo valoras? Sí. la viralidad, pues básicamente se debe a tres factores. Por un lado, es una herramienta de comunicación. Entonces, bueno, cuando la gente crea contenido, de manera natural se lo enseña a un tercero. Entonces, bueno, pues tienes asegurado ese boca a boca por la propia naturaleza de la herramienta, ¿no? Pero un factor clave es que los contenidos de Genially son muy reconocibles. Yo siempre pongo el ejemplo de Prezi, que todo el mundo conocimos Prezi porque algún día alguien nos enseñó una presentación hecha en Prezi y automáticamente te viene a la cabeza decir, oye, eso no es PowerPoint, eso no es Google Slides, o no es Keynote, o no es una herramienta tradicional por la forma de cómo se muestra el contenido. Pues con Genially pasa un poco lo mismo. Es decir, en Genially el contenido está basado en que hay diferentes capas. Entonces tú conforme vas interaccionando, clicando, va ocurriendo cosas en la presentación. Te van apareciendo ventanas emergentes, desaparecen elementos. Entonces la primera reacción que tiene todo el mundo es, oye, ¿eso con qué está hecho? Eso no es Canva, no es PowerPoint, ¿eso con qué está hecho, no? Y luego aparte, como tú dices, también nosotros, oye, pues que cuando en modelo free tú tienes tu marca de agua y demás. Y luego otro factor clave es entender que, como mencionábamos antes, con Genially se pueden crear multitud de contenidos, no solo presentaciones, se pueden crear infografías, se puede crear contenido web, se pueden crear juegos, se pueden crear cuestionarios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que puedes descubrir Genially en multitud de situaciones diferentes, no solo en el ámbito propio de las presentaciones. Entonces, eso nos da una cantidad de canales para difundir Genially de manera brutal. Entonces, bueno, pues todo eso hace que la herramienta sea extremadamente viral. Y a eso le sumamos que es donde nosotros hemos puesto el foco en marketing a dinamizar la comunidad que hay en torno a Genially. Es decir, crear una red de embajadores y tener una relación siempre extremadamente estrecha con los usuarios, de tal manera que bueno, pues que esa comunidad sea especialmente activa y es la que nos da un poco esa doble difusión. ¿Y cómo funciona una red de embajadores de este estilo? O sea, yo lo he visto, ¿no? De alguna vez tenéis como algunos varios niveles, pero incluso podéis llegar, no sé si a remunerarlos, pero sí a darles algunas ventajas, ¿no? Pues explícanos cómo funcionan y entiendo que funciona diferente para diferentes tipos de sectores, ¿no? Porque entiendo que tú atacas a diferentes sectores, como puede ser el de la educación, que puede funcionar muy bien una red de embajadores, pero, o sea, explícanos un poquito para que lo podamos entender. Efectivamente, es verdad que el tema de la comunidad en general, hay ecosistemas donde funciona muy bien, como puede ser la educación, incluso el ámbito tech o hasta creativo o los diseñadores, pero hay otros
ámbitos en donde la interconexión entre los diferentes profesionales es casi nula, ¿no? Si nos vamos a ámbitos más corporate, la gente no va no existe ese efecto de comunidad. Entonces, ahí es verdad que por ejemplo, la forma de acceder a ese tipo de clientes y usuarios es más difícil y diferente. Nosotros, como bien dices tú, lo que creamos es, bueno, pues una red de embajadores que siempre está muy basada en que sean gente enamorada del producto. Es decir, que al final normalmente tienen una vocación muy innovadora, son, bueno, los típicos early adopters, en donde están muy abiertos a la innovación y que descubren Genially de una manera normalmente también natural o boca a boca, lo que sea, y se enamoran de Genially y hasta el punto de que, oye, pues que te dicen ellos mismos, oye, yo quiero difundir la herramienta porque sé que dentro de mi comunidad va a gustar porque, oye, porque supone una innovación a lo que hay actualmente y entonces, bueno, eso nos permite que son relaciones que además nunca son remuneradas. Digamos que la parte de remuneración va por otro tipo de sitios y no es con la red de embajadores. Bueno, Ok. remuneración, ¿vale? ¿Y, Todo lo y que es qué- marketing de pago va por otro lado. y Juan, que si alguien se plantea montar una red de embajadores, ¿cómo funciona una red de embajadores exactamente? ¿O cómo la dinamizas? O sea, ¿qué hace y cómo funciona? Sí, ahí, bueno, pues es lo que te digo. La clave, oye, que sean verdaderos enamorados de tu producto, ¿vale? Luego, es verdad que puede haber gente que está muy enamorada de tu producto y no te interese, bueno, pues simplemente que sean, oye, pues sí, que sean super usuarios y demás, pero no llega a crear una relación de embajador. Normalmente los embajadores es un paso más allá de un super usuario en donde, pues entran dentro ya de un programa específico en donde nosotros ya le trasladamos también cuál es la visión y se comprometen un poco, pues, por ejemplo, nosotros cuando tenemos algunas novedades, primero se las testeamos con ellos, también los metemos dentro de nuestra dinámica editorial de blog, incluso nos ayudan a organizar eventos donde nosotros no llegamos, en países donde nosotros no llegamos, lo hacemos a través de esta red de embajadores. Y entonces, bueno, un poco el criterio que nosotros tomamos es, bueno, pues alguien que esté súper enamorado de la herramienta junto con alguien que tenga una cierta capacidad de influencia en su sector. ¿Qué quiere decir eso? Influencia no es ser un influencer. Es decir, nosotros, de hecho, porque normalmente los influencers, como estamos hablando antes, son relaciones remuneradas. En nuestro caso no existe remuneración. Lo que existe es, oye, nosotros sí que es verdad que les regalamos un plan y luego, bueno, pues hay veces que también temas de merchandising y demás, pero normalmente son gente que, oye, o tienen un blog, o que están en redes, o que son formadores dentro de ese sector. Es decir, son gente que tiene capacidad de impactar a mucha gente de su sector y entonces, bueno, pues esa es un poco la combinación ganadora, ¿no? Gente que está enamorada junto con gente que es capaz de, digamos, contagiar a mucha otra gente. De hecho, bueno, creo que ahora nuestro modelo, en las circunstancias que vivimos con el tema de coronavirus y pandemia, se entiende mucho mejor, ¿no? El hecho de que, de hecho, los podríamos decir que son como súper contagiadores, pero son súper contagiadores desde una perspectiva de, oye, que es que son enamorados del producto y que por otro lado están en contacto con mucha gente del sector. Y que, por ejemplo, has comentado también que organizáis, no sé si organizáis o no, pero eventos o cómo utilizar la plataforma, porque entiendo que cada vez tendréis más features y tendrás muchas novedades, ¿no? Constantemente. Y la pregunta es ahí, ¿eventos os sirve para retención, para formar o para captación? ¿O para ambas? Sí, sería un poco, hay diferentes naturalezas. Y nosotros, también una de las cosas que siempre hemos creído mucho en generar ecosistemas en torno a Genially, y eso no es solo ver quiénes son nuestros usuarios y nosotros, sino incluso esta parte de embajadores, redes formadores y demás, sino que, oye, también nuestros usuarios ya están utilizando otras herramientas dentro de nuestros sectores.
ya existen otras empresas que están muy bien posicionadas y nos encanta hacer colaboraciones. De hecho, muchos de estos eventos son colaboraciones con otras empresas, en donde son normalmente startups o bueno, gente que esté siempre vinculada con la innovación, tanto con la innovación digital como con la innovación educativa, en donde la idea un poco es eso, es bueno, dinamizar el ecosistema y lo utilizamos en ese sentido. Por ejemplo, lo utilizamos tanto para retención como para adquisición. Y luego hay otros eventos que son más de adquisición pura y dura, más webinar, en donde, oye, pues son más sobre la herramienta, los diferentes usos, muy enfocados siempre sería un poco como el marketing de contenido, muy enfocado a no solo hablar de cómo usar la herramienta, sino de temas más generales como comunicación visual, como comunicación experiencial, como innovación y digital y demás. Es decir, un poquitín más basado, porque al fin y al cabo la herramienta es muy fácil de utilizar. Muchas veces lo que tienes ya es que enlazarlo con tu día a día, ¿no? Ya. Porque eso sería el Genially Academy. O sea, sería todos estos webinars. Entiendo que ahí organizáis webinars o qué hacéis exactamente ahí como experiencia. Bueno, en la academia que tenemos, principalmente lo que hay es pequeños cursos y píldoras, en donde un poco con la idea de decir, joder, los webinars los lanzamos con una cierta periodicidad, pero a nosotros, como te decía, nos entran nuevos usuarios 30.000 al día. Entonces, oye, pues yo a lo mejor hay gente que, oye, no quiere esperar a que se organice un webinar, sino que quiero consultar cómo se hace tal cosa o quiero eso, ir formándome en temas de comunicación visual, tal y cual. Y entonces, bueno, pues para eso está también la academia, para que cada persona pueda ir a su ritmo en cuanto a formación. Oye, y una pregunta que es el onboarding, ¿no? Has dicho 30.000 usuarios, que es una pasada, tío, felicidades, cada día. Pero claro, es una herramienta que al final es de generación de contenidos, mucha gente vendrá, pero mucha gente no es experta, ¿no? Quiero decir, no es diseñador o no tiene, a lo mejor es un profesor, ¿no? Como hemos comentado. El proceso de onboarding, ¿cuán crítico es y cuál ha sido tu experiencia en ese proceso de onboarding? Bueno, pues ahí, obviamente, como tú dices, al final un poco la clave de este tipo de modelos es siempre el uso, la activación, cuánto de uso son capaces de darle a tu herramienta, a tu usuario, ¿no? Eso te permite, por un lado, activarlo y alguien que no está, que no es un usuario activo, nunca va a ser un usuario de pago y un usuario de pago nunca va a seguir pagando o renovando si no lo está usando, ¿no? Entonces, un poco la clave de todo esto siempre se basa bueno, pues en que darle las máximas opciones de uso, ¿no? De recurrencia a los usuarios. Y sí que es cierto que nuestro principal reto está en la activación y dentro de la activación pues hay una fase crítica que, como tú mencionas, es el onboarding. Y es el principal reto para nosotros por dos cuestiones. Por un lado, por la naturaleza de nuestra herramienta, que, oye, al fin y al cabo, nosotros lo que le estamos creando es un nuevo estándar. Es decir, oye, la gente está acostumbrada a crear contenido tradicional, todo en una única capa. Es decir, oye, pues tú tienes tu slide o tu página de póster o lo que sea y toda la información está a golpe de vista. Y en Genially se basa justamente en crear diferentes capas, que está mucho más relacionado además cómo realmente nuestro cerebro funciona, porque oye, todo no es igual de importante, entonces juega un poco con esa capacidad de poner lo básico en la primera capa y luego información complementaria en otras capas. Pero bueno, al fin y al cabo lo que quiero decir es que el usuario de alguna manera tiene que cambiar su forma de crear. Le quedan contenidos muchísimo más espectaculares y eso es lo que al final le convence, pero tiene ese periodo de aprendizaje y cambio de chip, ¿no? Y entonces, bueno, eso siempre ahí hay un pain point, ¿no? Que le llaman, ¿no? Hay fricción, ¿no? Pero hay que demostrarle que hay suficiente valor como para que detrás de la herramienta, como para que quieran pasar por ese proceso de aprendizaje. Entonces, eso es clave. Y luego no es fácil porque nosotros sí que todavía nos damos cuenta de que creamos un efecto diferente cuando hay una persona que te está enseñando a utilizar la herramienta
y cuando es 100% autónomo, ahí seguimos, digamos, con puntos de mejora en donde el proceso autónomo sea tan potente casi como si tuviera una persona diciéndote el por qué tienes que utilizar Genially y lo fácil que es de usar. Y luego otra de las claves del onboarding es que nosotros tenemos una extremada versatilidad, no solo de uso, sino también de usuario. Es decir, el hecho de que tengas muchas posibilidades de creación te hace, oye, pues que tengas gente como estudiantes utilizando la herramienta, pero como grandes departamentos de multinacionales utilizando la herramienta. Entonces, cuando tú tienes tanta diversidad de uso, bueno, pues no es fácil hacer una comunicación y una herramienta que por un lado sea potente, versátil y a su vez sencilla y adaptada a diferentes necesidades. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que siempre estamos intentando balancear en ese proceso también de onboarding. ¿Qué es lo que mides exactamente en el onboarding y cuánta gente tienes ahora en el equipo de onboarding? Bueno, no hace falta que me digas qué mides exactamente, pero ¿cuál sería tu métrica principal de onboarding? Entiendo es que acabe en un contenido, ¿no? ¿Cuánta gente tienes en el equipo y qué recomendarías a gente que está justo en el proceso de llegar a esos 15.000? Porque te digo que cuando eres 15.000 tampoco tenías un super equipo de onboarding, ¿no? Explícanos ahí un poquito cómo lo estás haciendo. No, sí, ahí siempre tienes un poco la sensación de que equipo siempre te falta. Equipo siempre tiene... Bueno, a día de hoy somos 115 personas y si estuviéramos el doble te puedo asegurar que también estaríamos súper contentos porque trabajo no nos falta. Además siempre tienes esa sensación de que te gustaría ir más rápido de lo que vas. Ahí efectivamente un poco las métricas clave están por un lado pues, oye, que hagan todo, ya dependiendo un poco de la herramienta, pues que hagan el journey o el proceso completo de encontrar el valor. Y en nuestro caso también una de las cosas que medimos es bueno, pues eso, cuántos usuarios solo están un primer día o cuántos usuarios conseguimos que vayan viniendo en ocasiones sucesivas, ¿no? Que es un poco lo que delimita un poco el éxito del onboarding, ¿no? Que si el usuario no viene un segundo día es porque no ha encontrado suficiente valor bueno, tiene algún tipo de problema, ¿no? Entonces, ahí esa sería una métrica clave. Pero vamos, como consejo que me pedías tú antes, como consejo, yo creo que el consejo es, bueno, tú sabes que muchas veces, bueno, los SaaS al final trabajamos como un funnel, ¿no? En donde además se habla muchas veces del funnel de ARR, ¿no? De las métricas piratas, ¿no? De se ve adquisición, activación, revenue, retención y referral. Pues yo creo que la clave está en que en la primera fase de la empresa no te tienes que preocupar mucho por la adquisición, sino por la activación y en general por la entrega de valor, ¿vale? Porque al final adquirirlo, pues es una cuestión de que, oye, cuando tú tienes suficiente valor, el boca a boca te va a funcionar. Y cuando tienes suficiente valor, oye, pues ya es una cuestión de que puedas acelerar la adquisición, pero lo importante es que luego se queden los que vengan. No te sirve de nada que lleguen 1 millón de personas al mes si luego al final no eres capaz de retenerlos, ¿no? Entonces yo creo que la clave siempre está, como estamos hablando, ¿no? En la retención, el engagement, la capacidad de enamorar, y eso se produce a través del valor. Entonces nosotros lo que siempre hemos estado muy obsesionados en intentar entregarle el máximo valor posible a nuestros usuarios. ¿Y cómo ahí lo va un hace? poco al hilo. Sí. Didi, perdona, Juan. Bueno, que va un poco al hilo de lo que comentaba al principio de, oye, cómo Genially se hace un poco hueco en un ecosistema o en un mercado tan maduro como el de contenido digital. Pues justamente a través de eso, de innovar y entregar un valor diferencial que otros no estaban entregando. Si no, pues eso, en mercados maduros es imposible hacerte ya hueco. Y por Si vas a ejemplo, entregar un factor diferencial, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería un factor que es diferente, que te permite retener a ese usuario versus otras aplicaciones? Nosotros siempre decimos que nuestra propuesta de valor es crear todo tipo de contenido, ¿vale? De forma rápida y sencilla
pero que tenga un efecto wow. Vamos a traducirlo. Bueno, pues todo tipo de contenido sería versatilidad, es decir, nosotros entendemos que la gente no quiere utilizar 7 o 8 herramientas para crear contenido, uno para presentaciones, otro para infografías, otro para cuestionarios, otro para vídeos, sino que, oye, no tenemos tiempo ni dinero para pagar 7 o 8 herramientas, mucho mejor si lo tienes en una. Eso sería un poco la parte de crear todo tipo de contenido. La parte de rápido y sencillo, yo creo que eso también es muy fácil de entender hoy día, que, oye, que a todos nos falta tiempo y al fin y al cabo nuestros usuarios, muchos de ellos no son diseñadores, entonces su principal vocación no es que te quede, oye, que al final oye, su principal vocación es, por ejemplo, si eres un profesor, pues la divulgación, ¿no? La didáctica. Si eres un marketero, oye, pues la conversión, ¿no? O la propia comunicación, no el contenido en sí. Entonces, la rapidez y la sencillez yo creo que es básico. Y luego, obviamente, todo eso dice, oye, pero es que solo puedes tener mucho de eso en otras herramientas. Entonces, el último punto y quizás más clave es el efecto wow, ¿no? Es la capacidad de crear un contenido diferente. Y ese contenido diferente nosotros principalmente lo hacemos por la interactividad y la animación que tienen nuestros contenidos, que son especialmente visuales, en donde además esa interactividad te hace que sea un proceso mucho más exploratorio, en donde mucho más activo por parte del consumidor. Entonces, bueno, es un contenido que es muy diferente al contenido tradicional y eso es lo que hace, de alguna manera, la diferencia, el punto diferencial. Y Juan, una pregunta, porque os llegarán, como has dicho, corporates, os llegan gente que utiliza la herramienta esporádicamente, pero luego no la vuelven a utilizar. Pero que entiendo que en el modelo freemium a ti te interesan ambos porque te dan viralidad, pero en el modelo, o sea, como en ese funnel que comentamos, ¿no? De los que te pagan, supongo que son los muy recurrentes, entiendo que son más corporates o también siguen siendo gente esporádica que utiliza contenidos temporalmente. No, nosotros de hecho, digamos que el uso personal y esporádico no forma parte de nuestra estrategia de monetización. Nosotros la herramienta está concebida de tal manera que un uso esporádico y un uso personal prácticamente no requiere, puede utilizarlo perfectamente la versión free. Lo que, bueno, nuestro modelo freemium lo que sí que está basado es que, oye, si eres un profesional y le encuentras el suficiente valor a la herramienta, pues, oye, tenemos un plan para que tu experiencia de usuario, tenemos un plan específico para que tu experiencia de usuario sea la ideal, es decir, oye, que no esté limitada de alguna manera en cuanto a valor. Y eso quiere decir, oye, pues, por ejemplo, yo si soy una marca, normalmente me interesa que todo el contenido que se genera beba de tu propio branding, de tu propia marca. Entonces, oye, quieres poner que el logo que se vea sea el tuyo, que cuando se cargue la página se vea también el loader sea el tuyo, que tu tipografía sea la tipografía corporativa. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo hay una marca detrás que, oye, que si va a utilizar la herramienta, pues lo más lógico es también, le va a dar un uso profesional y por tanto va a ganar dinero de una manera indirecta con ese contenido, pues lo lógico es que también acabe utilizando Genially de manera profesional. Okay. Oye, lanzáis esto en Córdoba, ¿verdad? De la Córdoba, ¿no? Donde tenéis Sí. ¿Te seguís teniendo las oficinas allí, verdad? ¿O? Tenemos la oficina central allí. Pero tú ahora estás en Teníamos Nueva York, oficina. ¿no? Yo ahora estoy en Nueva York, sí. Ahora tenemos el equipo completamente distribuido. Antes de la pandemia ya existía un equipo muy distribuido. De hecho, yo ya estaba aquí en Nueva York y entonces, bueno, eso ya hacía que tuviésemos, digamos, metodologías de coordinación y de trabajo pues casi propias de un equipo en remoto, porque tú sabes que cuando ya hay parte de tu equipo en remoto, para que funcione, bueno, pues las metodologías tienen que ser prácticamente como si todo el mundo estuviese en remoto. Pero bueno, ya la pandemia ya sí que lo ha acelerado, porque antes, por ejemplo, cuando contratábamos
intentábamos que estuviera en alguno de los núcleos en donde teníamos también pequeñas oficinas satélite, como era Málaga, Madrid, y ahora ya tenemos gente en absolutamente toda España. Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Galicia, Canarias, una distribución enorme. Y también tenemos gente, tanto aquí en Estados Unidos, tenemos 3 personas, como en Latinoamérica, que tenemos también 3 personas. Y un poco, bueno, ahora en un proceso de internacionalización del equipo. El equipo, aunque, bueno, gran parte está en España, pero me parece que, bueno, hace poco lo contaba, éramos de 12 o 13 nacionalidades diferentes, pero sí que es verdad que estaban muchos de ellos ubicados en España, ahora pues cada vez más distribuidos también desde un punto de vista geográfico. Oye, ¿y qué lecciones así más relevantes durante estos 5 años has sacado de Geniali? ¿Qué es lo que seguro volverías a hacer y qué es lo que a lo mejor cambiarías la estrategia? O la forma de hacer, Vale. que a lo mejor lo hubieras hecho más rápido. Vale, quizá, bueno, pues un poco con el tema de geografía, ¿no? Que hablábamos antes. Creo que una cosa que hemos hecho especialmente bien, que muchas veces no existe esa visión en España, y vamos, nosotros mismos nos alentaron muchas veces a dar el salto americano, y creo que nosotros lo hemos hecho en un momento adecuado, es decir, que ya teníamos mucha madurez. Como empresa habíamos hecho el famoso Product Market Fit, ¿no? Ya teníamos demostrada que el producto cubría una necesidad de mercado y sabíamos monetizarlo. Entonces, creo que un salto, por ejemplo, a Estados Unidos hay que hacerlo en el momento adecuado, hay que tener una madurez de empresa adecuada y no en cualquier momento, que a veces en el sector de startups tenemos esa tendencia de, oye, quiero estar cuanto antes en Estados Unidos, porque allí, oye, porque los inversores lo entienden mejor, porque van a encontrar valoraciones más altas. Eso es hasta a un punto de vista cierto, pero por otro lado, eso es un mercado extremadamente caro y difícil, y entonces, oye, para hacer pruebas, ¿no? Como se requiere en el Product Market Fit, mejor en otro tipo de mercados, ¿no? Eso sería un consejo, yo creo que en ese sentido sí que lo hemos hecho bien. Nosotros, cosas que quizás lo que hicimos peor fue en la parte de monetización. La parte de monetización yo creo que nos equivocamos, porque o teníamos que haber mantenido más tiempo la parte absolutamente free, pero cuando decidiéramos meter la parte ya más de freemium, más de pago, ponerle más cariño, o haberlo hecho desde el principio freemium. De hecho, yo casi que me hubiera decantado por haberlo hecho desde el primer momento freemium. Pero no solo es hacerlo freemium, porque nosotros, bueno, no es que tardásemos tanto en sacarlo, sino que nosotros siempre hemos tenido y seguimos teniendo el discurso y la estrategia de, oye, nosotros no estamos nuestro principal foco no es la monetización, nuestro principal foco es el crecimiento. Y nosotros en una primera fase, pues lo entendimos como en plan, oye, aunque tengamos modelos de pago, no vamos a poner foco ahí. Y eso sí que creo que fue un error, porque en el momento de que tú ya tienes un modelo freemium, tienes que ponerle cariño a todas las etapas del funnel, ¿no? Que se habla, ¿no? A todo el proceso, no solo a la primera parte de, oye, de crecimiento, adquisición y demás. Y sobre todo porque al final la monetización es un indicador muy, 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 muy bueno para saber cuánto valor estás entregando. Y la propia retención, es decir, oye, pues las métricas típicas de retención, de churn, cohorte y demás, son un indicador muy, muy bueno para saber cuánto valor estás entregándole a tu usuario. Entonces, bueno, creo que a veces eso le tenemos, en estos modelos de rápido crecimiento, le decimos, oye, bueno, la monetización no es importante. No es importante en cuanto a, por ejemplo, nosotros lo hemos entendido con el tiempo, que es, oye, nosotros a día de hoy podríamos multiplicar por 3 o por 4 nuestros actuales números de monetización simplemente limitando la herramienta, ¿vale? Pero claro, también
eso es verdad que penalizaría nuestro crecimiento, porque justamente es lo que estamos hablando, el hecho de que la herramienta la puede utilizar la gente de manera gratuita y que además no tenga limitación en cuanto a, por ejemplo, número de creaciones, no tiene limitación en cuanto a visualizaciones, todo eso hace que ese efecto viral del que hablábamos pues sea enorme, ¿no? Pero ahí eso es lo correcto, es decir, oye, no limitar en determinadas cosas de la herramienta que te permiten crecer, pero hay otras cosas que no es una cuestión de no limitar, es simplemente es de cuidar y identificar qué cosas son verdaderamente un uso muy avanzado y profesional. Y oye, pues eso lo normal es que sí que lo monetices, porque al fin y al cabo la gente que está haciendo uso de esa forma está haciéndolo de una manera profesional, hay una empresa detrás o una organización educativa detrás en donde, oye, pues es normal, las herramientas que usan normalmente las paga, entonces, bueno, pues una más, ¿no? Oye, Juan, nada, antes de felicitarte y darte las gracias por tu tiempo, porque la verdad que ha sido súper provechoso y la verdad que es muy flipante lo que habéis conseguido en estos 5 años, así que nada, felicidades y gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, Jesús y Edu, ha sido todo un placer y siempre es un gusto poder, pues difundir lo que nosotros, por lo menos experiencias, ¿no? Para que de una manera u otra, pues también sirvan a terceros y bueno, yo creo que eso, que además el ecosistema startup es especialmente bonito también por eso, porque existe siempre esa vocación de compartir experiencias y de ayudar, porque bueno, muchas veces, estamos aquí porque otros nos han ayudado también a compartir su conocimiento. Pues muchas gracias, Juan, gracias, Jesús. Ya sabéis, esto es Seed Rocket Startup School. Muchísimas gracias a todos. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.